Suscríbete al canal para que no tengas sueños aterradores. Hombre, esa cosa del edificio me persigue hasta el día de hoy. Lo juro, no puedo olvidarlo. Realmente necesitaba el dinero, estaba realmente arruinado y este trabajo como conserje nocturno en un viejo edificio comercial en el centro parecía una bendición. No sé. Durante el día, el edificio tenía una fachada normal, un poco polvorienta, pero nada importante. Pero en el interior, la mayoría de los pisos estaban vacíos, con solo unas pocas oficinas funcionando durante el día. Por la noche, pues, reinó un silencio escalofriante, un vacío que parecía tragarnos. Debía haberlo sospechado en ese momento, pero la necesidad habla más fuerte, ¿no? El dinero era bueno y yo estaba desesperado. En mi primer turno, el conserje saliente me entregó un manojo de llaves oxidadas y un manual que me dejó rascándome la cabeza. No era un manual común y corriente con instrucciones básicas de seguridad. Tenía algunas reglas muy específicas y siniestras. Habló de rutas de inspección que parecían no tener ningún sentido, de advertencias de que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía abrir determinadas puertas o entrar en determinados pasillos. Y lo peor de todo fueron las recomendaciones de simplemente ignorar cualquier sonido diferente, cualquier figura, cualquier cosa que mis ojos vieran que no tuviera sentido. En ese momento, confieso que me pareció extraño. Pensé que el viejo estaba un poco loco o que estaba tratando de burlarse de mí, pero, amigo mío, estaba completamente equivocado. Eso fue solo el comienzo de mi infierno. La primera noche, la sensación de estar solo en ese enorme edificio ya era bastante siniestra. Las tenues luces de los pasillos desiertos creaban sombras que parecían moverse solas. Cada crujido de una puerta, cada grieta en el techo me hacía saltar. Intenté mantenerme ocupado con las rondas, revisando las puertas, las pocas oficinas que aún funcionaban, pero mi mente no dejaba de revisar las palabras de aquel extraño manual. Ignora los sonidos, ignora las imágenes. ¿Cómo puedes ignorar algo que te da escalofríos? Era imposible. Con cada paso, sentía como si estuviera invadiendo un lugar que no quería ser perturbado. Un oscuro secreto escondido dentro de esas paredes frías y silenciosas. Me pregunté, ¿qué pudo haber pasado allí para que se generaran tantas reglas extrañas? Las quiebras eran habituales, pero ¿qué otra cosa podría haber marcado ese lugar? Alrededor de las 3 de la mañana, cuando el sueño ya empezaba a pesarme, escuché el primer sonido que me heló la sangre. Venía de uno de los pisos superiores, un arrastre lento, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo. No era un ruido normal, como el del viento o el de las tuberías. Era un sonido constante, como de arrastre, que parecía acercarse lentamente. Mi corazón empezó a acelerarse. Inmediatamente recordé la advertencia del manual, ignorar los sonidos. Pero, ¿cómo ignorar un ruido tan claro y perturbador que resonaba en el silencio sepulcral de aquel edificio? Me quedé allí unos segundos, intentando controlar mi respiración y convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero el sonido continuaba, acercándose cada vez más, volviéndose cada vez más real. El ruido de arrastrarse cesó de repente y un silencio aún más opresivo llenó el suelo. Me quedé allí, en medio del pasillo oscuro, con la linterna temblando en mi mano. Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo contraído, listo para cualquier cosa, o mejor dicho, para nada. No tenía idea de qué podía estar causando ese sonido, y la mera posibilidad de que fuera algo inexplicable me paralizaba de miedo. Respiré profundamente varias veces, intentando calmar mi corazón acelerado. Es solo el viento, me repetí a mí mismo, en un vano intento de encontrar una explicación lógica a lo que acababa de escuchar. Pero en el fondo sabía que no era el viento.
Ese sonido tenía un peso, una presencia que el viento nunca tendría. Lentamente, con pasos vacilantes, comencé a caminar en la dirección de donde parecía provenir el ruido, la linterna cortando la oscuridad como una espada vacilante. Llegué al final del pasillo y vi una puerta entreabierta. Era una de las habitaciones que no estaba en mi ruta de inspección habitual, uno de los lugares a los que el manual me prohibía entrar. La curiosidad mezclada con un miedo paralizante me invadió. Sabía que no debía, que las instrucciones eran claras, pero la necesidad de saber qué estaba pasando allí era más fuerte que cualquier orden escrita. Empujé la puerta para abrirla lentamente. El crujido de la bisagra resonó en el silencio como un grito. La luz de mi linterna recorrió el interior de la habitación, revelando una oficina en completo deterioro. Papeles esparcidos por la mesa, sillas volcadas, telarañas por todas partes. No había nada allí que pudiera haber causado ese ruido de arrastre. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi columna, una sensación helada que no provenía del frío de la noche. Aquel lugar tenía una energía extraña y cargada, como si algo terrible hubiera ocurrido allí. Mientras examinaba la oficina abandonada, buscando alguna señal que pudiera explicar el ruido, sentí un escalofrío recorrer mi nuca. No hacía frío, era una sensación diferente, como si alguien me estuviera mirando. Me giré rápidamente. La linterna volvió a barrer la habitación, pero no había nada. Solo el polvo bailando en el rayo de luz y las sombras extendiéndose hacia los rincones. Traté de convencerme de que era mi imaginación, el miedo jugándome una mala pasada, pero la sensación persistía. Era una presencia sutil, casi imperceptible, pero me erizaba la piel. Salí de la habitación y cerré la puerta. Una sensación de alivio mezclada con un miedo creciente me invadió. Decidí que era mejor seguir mi camino y olvidar lo que había sucedido. Después de todo, el manual decía que lo ignoráramos, ¿verdad? Pero, ¿cómo se podía ignorar un sentimiento tan fuerte de que algo iba terriblemente mal? Continué mis rondas por los otros pisos, pero la atmósfera del edificio parecía haber cambiado. El silencio ya no era solo la ausencia de sonido. Ahora parecía cargado, como si estuviera esperando algo. Las sombras parecían más oscuras, más profundas, y mi mente no podía dejar de preguntarse qué podría estar oculto dentro de ellas. Con cada paso me sentía más incómodo, más ansioso. De vez en cuando miraba hacia atrás, sintiendo que algo me seguía, acechando en los rincones oscuros. Incluso oí susurros débiles, casi inaudibles, que venían de lugares que deberían haber estado vacíos. Esta vez no pude racionalizarlo. No había viento allí. Las ventanas estaban cerradas. El miedo empezó a transformarse en pavor, una angustia fría que me paralizaba por dentro. De repente, mientras caminaba por uno de los pasillos del tercer piso, las luces parpadearon y se apagaron por un momento, dejándome en completa oscuridad. Mi corazón saltó a mi garganta. La linterna era mi única fuente de luz en ese oscuro laberinto. Cuando las luces volvieron a encenderse, noté que una de las puertas al final del pasillo, que estaba seguro que estaba cerrada, ahora estaba ligeramente abierta. Un hilo de aire frío emanaba de la grieta, llevando un olor extraño, casi metálico. Dudé por un momento, debatiendo si debía comprobarlo. Mi razón me gritaba que la ignorara, que siguiera las reglas del manual, pero la curiosidad y el miedo a que algo realmente grave estuviera sucediendo me impulsaron hacia adelante. Caminé lentamente hacia la puerta, el sonido de mis propios pasos resonando en el silencio ahora lleno de tensión. A medida que me acercaba a la puerta entreabierta, el olor metálico se hacía más fuerte, casi nauseabundo. Miré a través de la rendija y vi una oficina sumida en una densa oscuridad, con apenas unos rayos de luz de la calle invadiendo tímidamente el espacio.
No pude distinguir muchos detalles, pero había una sensación opresiva en ese lugar, un aura de sufrimiento que me hizo retirarme instintivamente. De repente, oí un leve susurro que venía del interior de la habitación, una voz ronca y lejana que parecía llamarme por mi nombre. La sangre me heló la sangre en las venas. No había nadie más en ese edificio aparte de mí. ¿Quién o qué susurraba mi nombre en la oscuridad? El miedo se convirtió en puro terror, una ola abrumadora que me hizo querer huir de allí lo más rápido posible. Ignoré el llamado fantasmal y me alejé de la puerta tan rápido como mis piernas me lo permitieron. La linterna se balanceaba violentamente en mi mano, iluminando brevemente las paredes frías y vacías del pasillo. La sensación de ser observado se intensificó, como si ojos invisibles siguieran cada uno de mis pasos. El susurro, aunque débil, pareció resonar en mi mente, repitiendo mi nombre lenta y prolongadamente. Intenté amortiguar el sonido tapándome los oídos con las manos, pero parecía que venía de dentro de mi propia cabeza. Corrí sin rumbo por los pasillos desiertos, respirando con dificultad y con el corazón martilleándome en el pecho. Necesitaba salir de allí, necesitaba encontrar una explicación a lo que estaba pasando, pero la verdad es que ya sabía, en el fondo, que no había una explicación lógica para ello. Me tambaleé hacia la sala de seguridad, un pequeño cubículo con monitores que mostraban imágenes estáticas de los pasillos vacíos. Cerré la puerta desde dentro, como si eso pudiera protegerme de algo que ni siquiera podía ver con claridad. Me senté en la silla, tratando de controlar el temblor en mi cuerpo, y miré las pantallas. Nada, solo los pasillos oscuros y silenciosos. Pero la sensación de peligro inminente no desapareció. De repente, uno de los monitores comenzó a parpadear y la imagen estática fue reemplazada por ruido blanco y distorsión. Lentamente, una forma comenzó a surgir en la pantalla, una silueta oscura e indefinida que parecía moverse por los pasillos vacíos. No era la imagen de una cámara defectuosa, era real y se movía. Mi habitación. El pánico se apoderó de mí mientras veía esa forma oscura acercándose en el monitor. No pude distinguir ningún detalle, solo una silueta amorfa que parecía arrastrarse por los pasillos con una lentitud inquietante. Mis dedos agarraron fuertemente el borde de la mesa, mis nudillos estaban blancos. Estaba atrapado en esa pequeña habitación sin ningún lugar donde escapar. La puerta cerrada parecía una mera formalidad ante lo que fuera que venía. Ese edificio no solo era viejo y abandonado, estaba embrujado, cargado de alguna presencia maligna que ahora parecía haberse manifestado. Y yo era el único allí que pudo presenciarlo. La sensación de completo aislamiento era abrumadora, como si estuviera solo en el universo, a merced de algo desconocido y siniestro. De repente, las luces de la sala de seguridad parpadearon violentamente y se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Los monitores se apagaron, sumiendo el cubículo en un silencio sepulcral. El único sonido que podía oír era mi propia respiración jadeante y el latido salvaje de mi corazón. Sentí un aire frío recorriendo mi piel, como si se hubiera abierto una puerta en algún lugar cercano. Y entonces volví a oír el susurro, aún más cerca, más claro, proveniente de algún lugar dentro de la habitación. «No deberías haber venido aquí», siseó la voz ronca en la oscuridad, cargada de una malevolencia indescriptible. Sentí un terror tan profundo que todo mi cuerpo se congeló, incapaz de reaccionar. En la oscuridad de la sala de seguridad, el susurro pareció envolver mi mente, penetrando mis pensamientos más íntimos. No podía ver nada, pero sentía una presencia palpable, fría y opresiva acercándose. Era como si el aire mismo se volviera más denso, más pesado, haciéndome difícil respirar. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Estaba atrapada en mi garganta por el miedo. Sentí un roce helado en mi cara,
como si dedos invisibles me acariciaran con una lentitud macabra. El olor metálico que había olido antes en el pasillo invadió la habitación, fuerte y nauseabundo, haciéndome ahogar. Sabía sin lugar a dudas que no estaba solo allí. Había algo conmigo, algo que no era humano, algo que me quería allí. De repente, una luz tenue comenzó a emanar desde un rincón de la habitación, creciendo gradualmente hasta iluminar parcialmente la habitación. En la tenue luz pude ver una figura parada allí, alta y delgada, con contornos indistintos. Parecía estar envuelto en sombras, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma. No pude ver ningún rostro, solo una profunda oscuridad donde deberían estar los ojos. La figura se movió lentamente hacia mí y el susurro comenzó de nuevo, más fuerte ahora, más insistente. «Te estábamos esperando», susurró la voz ronca, y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Fue como si esas palabras hubieran sido susurradas directamente en mi alma. La figura sombría continuó acercándose y finalmente pude distinguir algunos detalles inquietantes. Sus extremidades parecían largas y descoordinadas, moviéndose de forma antinatural, como si no obedecieran las leyes de la física. La oscuridad que la rodeaba parecía intensificarse a medida que se acercaba, absorbiendo la poca luz que había en la habitación. El olor metálico ahora era casi insoportable, mezclado con un olor rancio y pútrido que me revolvía el estómago. Quedé paralizado por el terror, incapaz de apartar la mirada de aquella grotesca aparición. Mis músculos no respondían, mi mente estaba en blanco, presa de un miedo primario que nunca antes había experimentado. Fue la encarnación de una pesadilla, la materialización de todos mis peores miedos. Cuando la figura estaba a unos metros de mí, extendió una de sus manos hacia mí. Los dedos eran increíblemente largos y delgados y terminaban en uñas afiladas que brillaban débilmente en la tenue luz. Desde el vacío donde debería haber habido un rostro, el susurro se intensificó, convirtiéndose casi en un siseo gutural. «Ahora perteneces aquí», siseó la voz, y sentí una presión fría e intensa envolviendo mi pecho, como si algo intentara sofocarme desde adentro. La poca luz que había en la habitación comenzó a parpadear violentamente y las sombras bailaban frenéticamente en las paredes, creando formas aún más monstruosas. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo esto fuera solo una terrible pesadilla de la que pudiera despertar en cualquier momento. 2 párrafos más, avanzando hacia el enigmático desenlace y prestando atención al número de líneas. De repente, en medio de aquel terror paralizante, todo se detuvo tan abruptamente como había comenzado. La presión en mi pecho desapareció, el susurro se silenció. La luz en la habitación se estabilizó y la figura sombría desapareció. Abrí los ojos lentamente, vacilante, esperando que fuera algún tipo de truco, pero la sala de seguridad estaba como antes. Solo la tenue iluminación de los monitores apagados y el fuerte olor en el aire como prueba de que algo terrible había sucedido. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando alguna señal de esa presencia, pero no había nada. Fue como si todo hubiera sido una horrible alucinación, una pesadilla demasiado vívida para ser real. Pero el miedo que aún paralizaba mi cuerpo y el recuerdo de aquella voz fría y aquel tacto gélido me decían lo contrario. Me quedé allí sentado durante un tiempo indeterminado, intentando procesar lo que había sucedido. Mi mente era un torbellino de miedo y confusión. Me he vuelto loco. Pudo haber sido algún tipo de alucinación inducida por el cansancio y la atmósfera siniestra del edificio. Pero la intensidad de esas sensaciones, la claridad de esa figura, todo parecía tan real. Me tambaleé hasta ponerme de pie, con las piernas débiles, y salí corriendo de la sala de seguridad. Necesitaba salir de ese edificio.
Necesitaba respirar aire fresco. Necesitaba asegurarme de no quedar atrapado en esa pesadilla para siempre. Corrí por los pasillos oscuros, sin importarme las reglas del manual, sin importarme nada más que escapar de ese lugar maldito. Salí corriendo de aquel edificio, tropezando con mis propios pies, con la mente todavía turbada por las imágenes y sonidos de aquella noche. La fría luz del amanecer parecía burlarse de la oscuridad que acababa de dejar atrás. Nunca volví. Dejé mi trabajo, mi dinero, todo. Ninguna cantidad de dinero del mundo pagaría por esa experiencia. Intenté contarle a algunas personas lo que pasó, pero nadie me creyó. Dijeron que era estrés, cansancio, imaginación hiperactiva, pero sé lo que vi, sé lo que sentí. Ese edificio escondía algo terrible, algo que no seguía las leyes de la naturaleza, y tuve la mala suerte de cruzarme con ello. Incluso hoy, años después, todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo. A veces, en mitad de la noche, me despierto con la sensación de ese tacto helado en mi cara y ese susurro frío resonando en mis oídos. Nunca he podido encontrar ninguna explicación a lo que pasó esa noche. Simplemente sucedió y se detuvo, de la misma manera inexplicable. El edificio permanece allí, en el centro de la ciudad, abandonado y silencioso. Y me pregunto, ¿quién será la próxima persona desprevenida que acepte el trabajo de conserje nocturno y descubra los oscuros secretos que esconden esas paredes frías y oscuras?